Señor, con denuedo, Señor, que estamos, Señor, dispuestos, Señor, en esta hora, Señor, a recibirte, Señor, y atesorar tu palabra en el corazón. En el nombre de Jesús te ruego que traigas, Señor, cautiva toda mente a la obediencia de tu santa palabra, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Está cambiando el clima, ¿verdad? Se siente calientito. Aleluya. Dice la palabra del Señor: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de quién, del Señor, de nuestro Dios. Porque, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos nuestra propia voluntad, lo que nosotros queremos hacer, nuestros propios planes, lo que nosotros queremos hacer. Pero dice la palabra del Señor: por tanto no seáis insensatos. ¿Qué es una persona insensata? Una persona que no hace caso. Un insensato que no tiene sentido lo que hace. Hace lo que quiere, no lo que le conviene. ¿Verdad? ¿Sí lo entendemos? Sí. Entonces nos habla Pablo y nos dice que no seamos insensatos, sino entendidos. Entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Vamos al primer punto, que es: no se dejen engañar por falsas doctrinas. Efesios 4:14. ¿Por qué? Porque ya estamos en el Evangelio, ya conocemos la palabra y de repente vienen, y mira que vamos a... Y les digo esto porque esto le puede pasar a cualquiera. Una de las personas, a mí me ungieron como 7 personas, pero una de las personas que me ungieron era un pastor de muchos años, que Dios lo usaba muchísimo, pero cuando él decidió moverse de ciudad, ¿verdad? No, de país, vuelve a Estados Unidos y cuando regresa ya traía otra doctrina. Entonces nosotros conocemos la verdad de la palabra. No sé si ustedes crean en la Trinidad. Yo creo en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso somos una iglesia trinitaria, una iglesia pentecostés, porque creemos en el mover de Dios, en el mover del Espíritu Santo aquí en la tierra. Creemos que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz. Entonces muchos están siendo llevados de aquí para allá, de acá para acá, por todo lo que escuchan, por todo lo que ven, y a todos les quieren decir amén. Y le digo esto porque si a un pastor de muchos años de pastorear le pasó, le puede pasar a cualquiera. Dice la palabra en Efesios 4:14: para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina, por toda estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Y muchos de nosotros, hermanos, tenemos que estar fundados. ¿Ustedes saben en qué creen a los que ustedes escuchan? Cuando no están aquí en la iglesia, cuando ustedes están escuchando una alabanza, ¿quién es el que canta la alabanza? ¿En qué cree ese que canta esa alabanza? ¿En qué cree el que me está predicando en las redes sociales? ¿En qué creen? Porque muchas veces nosotros escuchamos aquí, escuchamos acá, escuchamos allá y no tenemos fundamento, no tenemos base bíblica y nos arrastran. Este cree en aquel, pero habla de Dios, amén. Aquel habla de esto y habla de Dios, amén. No importa entonces la doctrina. Dice la palabra que nos tenemos que cuidar, porque dice: para que ya no seas como niños. ¿Por qué? Porque dice que los niños son llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Porque dice, por hombres, que dice, estratagema de hombres, por sus estrategias de ellos, que dice que para engañar emplean con astucia artimañas del error. O sea, se parece que está hablando de Dios, pero escucha bien lo que habla. ¿Qué es lo que quiere dar a entender? ¿Qué es lo que te quiere decir? Yo no sé si ustedes estuvieron escuchando toda esta semana, he estado enseñando a pastores, ¿verdad? Y en esta semana yo les dije, tiene que haber formación, discipulado, no solamente prédicas. Prédicas es una cosa y estudio bíblico es otra. Y entonces para formar la iglesia se necesita estudio bíblico, que la gente les dé flojera, porque entonces nunca vas a madurar. Tienes que comer comida sólida. Amén. Tienes que saber la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cualquier persona te puede engañar. Sí. Y tú dices, pero lee la Biblia, pero
no como tú la lees, no como tú la entiendes, sino que la retuercen, dice la palabra de Dios, a su manera. ¿Lo dice o no tu Biblia? Lo acabamos de leer. Dice que para engañar emplean astucias y artimañas del error. Pueden ser que carguen una Biblia bajo el brazo, pueden ser que estén en los en vivos predicando de palabra, pero ¿en qué creen? Entonces tú ya no eres ni de aquí ni de allá, ni sabes para dónde vas. Entonces no nos dejemos engañar. Y esa es una de las advertencias que Pablo le escribe a los efesios. No se dejen engañar. Ya conocen la palabra de Dios, no le digan amén a todas las cosas. Tienen que discernir. No mantengan conversaciones inútiles. Efesios 4:29. Porque muchas veces nos agarramos platicando y platicando y platicando, y en la mucha palabrería no falta la ofensa. Entonces dice la palabra del Señor que no podemos mantenernos en conversaciones inútiles. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracia al oyente. Lo que tú platicas, da gracia, edifica o destruye. No tenemos que mantener conversaciones inútiles. Si no tenemos algo bueno que hablar, no hay que hablar. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado como platicando con alguien y de repente dicen: ay, ¿por qué estoy hablando esto, Dios mío? No, aquí no están. ¿Seguro están ahí adentro? Es que se hacen así como que, ¿what? Sí, muchos de nosotros nos encontramos teniendo esas conversaciones inútiles que a nada bueno nos van a llevar. Si no es de bendición, si no es de edificación, ¿para qué hablamos? ¿Lo dice tu Biblia, sí o no? Sí, sí. Dice la palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que es buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracia al oyente. Cuando tú platicas, ¿das gracia al oyente? ¿O qué platicas? ¿Chismes? Porque la palabra de Dios lo dice, que en la mucha palabrería no falta la ofensa. El punto 3, no seamos deshonestos. No seamos deshonestos. Porque es una advertencia. Es una advertencia al pueblo de Éfeso. Pero nosotros somos una iglesia también. Y esas advertencias son para nosotros también. Y la primera es que no nos dejemos engañar por falsas doctrinas. La segunda es que no tengamos conversaciones inútiles. Y esta tercera, que no seamos deshonestos. Ustedes saben, ¿no? Mucha gente, uno piensa como: yo te saludo, yo te hablo y yo soy honesta contigo. Pero ¿qué pasa? Yo expecto lo mismo, pero después uno se da cuenta que no es lo mismo. Pero dice la palabra que nos mantengamos fuera de esas conversaciones inútiles y que seamos honestos los unos con nosotros. Vamos a Efesios 4:28. Efesios 4:28. Y nos dice cómo nos tenemos que comportar. Dice: el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No podemos seguir con las mañas que teníamos en el mundo. En serio, no sé si ustedes han escuchado esa frase mexicana que dicen: el que no tranza no avanza. Mucha gente hace eso. No me digan que ustedes no lo habían escuchado. Míralo, señora, se están haciendo los santos, porque siempre vivieron en el cielo y ahorita vinieron aquí nomás de vacaciones. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. No seamos deshonestos, aunque pareciera que nadie te ve. Hay alguien que te ve. Hay alguien que te ve. Hay alguien que te ve. Porque yo siempre les digo esto, ¿verdad? A veces nosotros tenemos un hábito, muy malo a veces, que es ir a la tienda y probar la fruta. No, muchos lo tienen. Tú hablas por ti, pero muchos lo tienen. Defiéndanos. Muchos lo tienen, ¿sí o no? Pero, hermanos, ustedes saben que ahí en la máquina donde cobran la fruta, pesan la fruta, y depende de lo que tú estés llevando de frutas, las libras que te cobran.
No te cobran el puño de lo que tengas echado. No creo que tú vayas ahí y le pongas la panza ahí, ¿verdad? Que también te la pesen. De lo que te comiste, de lo que te robaste. Porque eso es robar. Entonces dice la palabra que si nosotros hurtábamos, ya no lo hagamos. Y es que a veces no lo entendemos como, oh no, pero es que sobró este pedazo de material. Oh, es que esto, es que el otro. Y comenzamos a robar. Y hay un Dios que todo lo ve. Ah, no, es que yo creo que esto ya lo iban a tirar y como estaba allá, pues mejor me lo voy a llevar. Mucha gente, hermanos, tenía las uñas largas. Ya no, ¿verdad? Ya no las cortamos. Vamos al punto 4. No usen palabras groseras. Efesios 5:4. Efesios 5:4. ¿A cuántos todavía se les salen las serpientes y los escorpiones? Y vienen aquí, gloria a Dios, aleluya. Hay que pedirle al Señor que nos limpie nuestro hablar. No usemos palabras groseras. Efesios 5:4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, dice la palabra del Señor, sino antes bien acciones de gracias. En otra versión dice, no digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas no convienen, más bien alaben a Dios. No usemos palabras groseras. Hay un amigo mío que ahorita pues creo que ya se graduó de pastor, ¿verdad? Pero acuérdense que tú estudies para algo y no lo seas, de nada sirve. Pero él dice que tenían un dicho que entre su hijo y él se decían, y que cuando él se lo decía a su hijo, ya él sentía como que eso no estaba bien. Y no era una grosería, era como un término malo, pero no con una grosería. Cuando tú verdaderamente te conviertes al Evangelio, tú sabes lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Porque si tú haces eso allá con tus amigos, con los que hablas por teléfono, a los que visitas, si tú hablas de esa manera, ¿tú crees que sería esa buena manera de hablarle aquí? ¿Por qué no hablas aquí así? ¿Por qué? Porque sabes que no es bueno. Y aunque tú te ocultes allá afuera a hablar como se te dé la gana, te van a llamar a cuentas. Porque está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios que no digamos indecencias, que no hablemos tonterías, que no hablemos vulgaridades, que no hablemos con doble sentido. Que, no voy a decir esto, pero ya van a saber qué significa y así. Porque hay gente que le gustan los chistes rojos, de esos que tienen doble sentido. Y eso no está bien. Eso no está bien. No podemos seguir usando palabras groseras. Y no podemos reírnos cuando alguien esté hablando una vulgaridad, porque nosotros somos gente santa. ¿Tres o dos? Somos gente santa, pueblo de Dios. Otra de las advertencias es: no andes como necio. No anden como necios. Efesios 5:15. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Sabios. Como sabios. ¿Cómo andamos nosotros? La verdad. No me digan lo que dice la Biblia, sino la verdad de cómo vives. Mira pues con diligencia. Ahorita mira tu vida. ¿Cómo andas? ¿Como necio o como sabio? Si andas como sabio, estás aprovechando el tiempo porque los días son malos y sabes que le vas a rendir cuentas a Dios. Pero si andas como necio, tú tienes tiempo de sobra para hacer lo que a ti se te dé la gana, menos la voluntad de Dios. Mucha gente dice que su prioridad es servirle a Dios y su prioridad no es servirle a Dios. Porque para venir a la iglesia le están cortando el tiempo a Dios. Y para hacer otras cosas, le sobra el tiempo. No podemos seguir como necios. Miren pues cómo andan. Tú puedes decir, no, pues yo estoy mirando el hermano, la hermana. Mira tu vida, porque Dios no te va a llamar a cuentas por la vida de aquel o de aquella, sino por tus hechos.
por tus hechos. El punto 6, no actúen con insensatez. No actúen con insensatez, el versículo 17. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En la versión Dios habla hoy, es una versión actualizada, y dice, no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. O sea, yo estoy aquí, ¿verdad? Y tengo que primero pensar cómo voy a actuar. No nomás actuar por actuar. En el mundo vivíamos así, ¿sí o no? Pero ya estamos en Cristo. Y ahora sabemos que cada acción, que cada palabra está siendo escrita en el libro de las memorias. Y que somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. No podemos seguir actuando tontamente. Deja al necio con su necedad y no te vuelvas necio como él. Pero muchos, no, es que a mí nadie me gana un debate, yo le voy a dar hasta para llevar. No, somos hijos de Dios, no actuemos con insensatez. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Porque ¿cuál es nuestra voluntad? El que me la hizo me la paga, ojo por ojo y diente por diente. Ya me hizo una, pero el ratito. Y al fin que la venganza es un plato que se come frío. No van a sentir ni por dónde le va a llegar. Bien que saben, ¿verdad? Esos versículos no están en la Biblia, pero bien que se lo saben. Dice la palabra que no debemos de seguir ahora que somos su pueblo, actuando tontamente. Cada acción tiene una consecuencia. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas y de repente dicen, ay, ¿por qué dije eso? O ay, ¿por qué hice eso? Porque no pensamos, actuamos, al ahí se va y ya después ofendes a la... Y lo peor de todo es eso, que el enemigo es tan tremendo que te pone ideas, tú las haces, miren, yo siempre les digo esto porque lo tenemos que entender. Dice la palabra que cuando nosotros nos enojamos, sube el furor, le sube el enojo. Entonces, cuando tú te enojas, a ver, los que tienen su pareja aquí, mírense. Cuando tú te enojas con él y con ella, piensa cuántas cosas se te ocurren para hacerle daño a él y a ella. Muchas cosas. ¿Y sabes por qué? Porque son dardos. Cuando nosotros, como parejas o como novios, ellos que son novios, se enojan y ya después dicen, ay, Dios mío, lindo, ¿y ahora cómo arreglo esto? Pero si nosotros pensáramos antes de actuar, si nosotros pensáramos antes de hablar, porque decimos que amamos a nuestra pareja y la tratamos como trapeador, Dios no quiere eso. Y entonces, ¿de qué te podría estar predicando si yo tratara mal a mi esposo? No podría tener la autoridad de predicarte esto, porque me estaría quebrando los dientes yo misma. Nosotros necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar y ser entendidos, no seguir siendo insensatos. Vamos a la iglesia. ¿Cuántos años llevas? Y no agarras la onda. Entonces, ¿de qué te sirve venir a la iglesia? Si no quieres hacer lo que se te dice en la iglesia, que es la voluntad de Dios. Porque digo, esta es la Biblia, ¿no? Lo que tú estás leyendo, ¿no? Es lo que dice, que no actuemos tontamente. Y seguimos igual. Seguimos igual. El punto 7, no agraden a los hombres, sino a Dios. Y esto le gusta mucho a la gente porque dice, no me importa lo que tú opines, yo sigo siendo yo. Pero oigan lo que dice la palabra, en Efesios 6:6, que no podemos seguir agradando a los hombres, sino a Dios. Dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que vivir haciendo? La voluntad de Dios. En la versión Dios habla hoy, dice, sírvanles. No solamente cuando ellos están mirando para que queden ustedes bien con ellos, sino
como siervos de Cristo, haciéndolo sinceramente porque es la voluntad de Dios. O sea, lo que sea que yo haga por ti o para ti, tiene que ser porque yo amo a Dios. No porque yo quiero quedar bien contigo. Porque, escúchenme esto, nunca van a agradar a todos. Sáquese eso de la cabeza. Nunca. Ni Jesús lo logró. Jesús era bueno, el Hijo de Dios. Se dio por completo. Y ese es un gran problema que tenemos como seres humanos. No vivimos y vivimos por el qué dirán, qué va a pensar, qué va a decir. Y ellos les importa lo que tú estés haciendo, sí, opinan de tu vida. Pero si tú opinas de la de ellos, ¿les importa? Entonces, ¿por qué tú te vas a detener de hacer las cosas de Dios si ellos no se detienen de hacer su maldad? Dice la palabra del Señor que tenemos que seguir sirviéndonos los unos a los otros, pero no por quedar bien contigo, sino por quedar bien con Dios. Y hermanos, ¿cuántas veces yo he venido a veces los lunes y casi no hay gente? Y ahorita faltan algunos hermanos, pero si yo viniera y me decepcionara que porque no vienen los hermanos, entonces ¿a quién vengo a ver? ¿A quién vengo a darle placer? ¿A quién vengo a complacer? Vengo a hacerlo para Dios. Si no, desde hace mucho tiempo yo hubiera dejado de venir. Es que todo lo que tú hagas tienes que saber por qué lo haces. Si lo haces para el hombre, mi hermano, el hombre, por más que le ayudes, te muerde. ¿Cuántos de ustedes han hecho un favor a alguien y ese alguien después anda hablando de ti? ¿Es cierto, sí o no? Entonces, no vas a expectar que la gente se comporte de la manera que tú quieres. Tú haz lo que hagas para Dios. No por el comportamiento de quien sea, yo voy a dejar de servir al Señor. Porque tú tienes que pensarlo. Lo que yo hago es para los hombres o es para Dios. ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Es para Dios o como tú piensas? Porque venimos a la iglesia, nos damos golpes de pecho, pero yo tengo que saber lo que Dios dice en su palabra. ¿Cómo puedo tratar a mi esposo? Y hay gente que no, pues conoce la Biblia, pero los tratan bien mal. Y eso no le agrada a Dios. Y tú puedes decir, no, sí, dele duro a los esposos, porque aquí no hay muchos. Pero hay muchos hermanos que andan no a ver buscando quién se las hizo, sino quién se las pague. Hermanos, tenemos que cambiar. Tenemos que pedirle al Señor que no nos permita seguir actuando tontamente. Que cuando sirvamos a la gente no lo hagamos por ellos, sino por Dios, para Dios, porque entonces cuando lo vas a hacer de corazón y la gente dice, me ama mucho, pues claro, porque primero amo a Dios y después a mi prójimo como a mí mismo. Pero aunque tú sirvas y des y hagas, siempre va a haber un Judas, siempre va a haber una persona que no le va a agradar lo que tú haces. Y lo tienes que saber, porque tanto en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, en todo lado va a haber gente así. Por eso nunca dejes de hacer las cosas bien, porque las estás haciendo para Dios, tratando a tu prójimo no como se lo merece, sino como lo que dice la palabra de Dios. Porque si nosotros seguimos moviéndonos como el mundo, nosotros no somos de este mundo, iglesia. Estamos aquí, pero debemos de ser diferentes. Somos una luz asentada en esas tinieblas. Dice que a esta gente le tiene que resplandecer el evangelio por vernos a nosotros diferentes. Pero si nosotros seguimos con la misma insensatez, sin darnos cuenta que la palabra nos advierte de todas las cosas, pero nosotros no hacemos caso de las advertencias, ¿quién va a pagar las consecuencias si no obedece la palabra de Dios? Nosotros que sí la llegamos a entender, pero que no nos importa obedecer. Que Dios nos ayude, amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y voy a orar por todos los que necesiten oración. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia rogándote,